La historia de la guerra es como una bitácora que narra la forma en que las civilizaciones o las sociedades han aparecido y desaparecido de la faz de la Tierra. Ejemplo de ello son la serie de mapas que han ilustrado la manera en que los grupos humanos han habitado la superficie terrestre. Como algunos nunca más han vuelto a aparecer, sus nombres quedaron olvidados para siempre, mientras que otros se expandieron y formaron las naciones que hoy conocemos y de las que hacemos parte. Uno de los ejemplos más grandes o más evidentes que conocemos sobre estas formas de expansión a través de la guerra son las historias que cuentan sobre el Imperio Romano. Pues desde el siglo VI a.C. los romanos tenían una forma muy particular de expandirse. Le decían a sus vecinos o sus contiguos si querían hacer parte o no del Imperio Romano. Cuando estas provincias alrededor les decían que no, como fue el caso de los etruscos, simplemente eran acabados por la acción de la guerra e integrados forzosamente a la civilización, pero los grupos que aceptaban hacer parte del Imperio Romano simplemente acababan sus nombres para ser parte de una nueva sociedad. Aunque podían mantener sus dioses, por ejemplo, ya no volverían a aparecer en la geopolítica de ese mundo antiguo como lo que solían ser. Pero la gran pregunta aquí es si la guerra también puede narrar la historia de la humanidad, no solo de las civilizaciones. Es decir, si los Homo sapiens sapiens, los seres humanos, somos naturalmente bélicos. Para este caso es necesario pensar la evolución como tal, descrita por Darwin en el libro que se llama El origen de las especies, en el cual nos habla sobre la selección natural, que es básicamente cuando un animal, una planta o un ser vivo en general puede pasar sus genes a la siguiente generación. En el caso de la selección artificial es cuando la interacción humana genera una selección de las especies. La pregunta sería si los seres humanos hemos hecho una selección artificial de los propios seres humanos a través de la guerra. Para eso habría que acudir a las historias que hay en la prehistoria. En este caso vamos a acudir al 40.000 antes del presente. Habían 3 grupos de homínidos al mismo tiempo. Entre ellos está el Homo neandertal, el Homo densinova y el Homo sapiens sapiens. Nadie entiende muy bien cómo fue que solamente prevaleció el Homo sapiens sapiens, pero algunos cuentan, o hay algunas evidencias, que sugieren que los Homo sapiens sapiens acabaron o generaron la extinción del Homo neandertal. Y a esto se le puede llamar casi como el primer genocidio de la historia. Sin embargo, hay otras teorías nuevas que han sugerido que tal vez los Homo sapiens sapiens y los Homo neanderthalis trataron de reproducirse. Sin embargo, así como el caso de una yegua y un asno, sus crías tal vez resultaron estériles y nunca más pudieron pasar sus genes a la siguiente generación, lo que podría sugerir una selección natural y no una selección artificial. Pero esta hipótesis no parece muy fiable, pues el Homo sapiens sapiens en ese momento e incluso hoy ha generado la extinción de especies de animales. Para el Pleistoceno los seres humanos habían acabado con megafauna, como puede ser el caso de los mamuts. Sin embargo, hay varias cosas interesantes que pensar acerca de esta evolución bélica, y es la capacidad que han tenido las guerras durante la historia para generar nuevas tecnologías supremamente impresionantes. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se generaron un montón de tecnologías que hoy en día utilizamos para la mayoría de las cosas que hacemos. Y en el pasado, por ejemplo, las lascas o hoy en día las conservas son producto de las adaptaciones culturales a las guerras. Autores o personas o políticos como por ejemplo Hitler hablaron de una evolución del hombre a través de la guerra. Este es el caso del autor Friedrich Nietzsche cuando él hablaba del superhombre. Pero aquí hay una inmensa malinterpretación, puesto que Nietzsche dice que el superhombre es un ser capaz de transformar los valores, la moral, de aceptar la vida y la naturaleza y de romper con las tradiciones. Algo que se contrapone totalmente a lo que parece ser realmente el ser humano, pues como habíamos dicho ya, parece que los seres humanos son totalmente culturales por naturaleza, tienden a esas tradiciones, a esa moral, a esos valores compartidos y a esos mitos comunes, como este es el caso de la nación, por ejemplo.
Yo comparto el mito de la nación de Colombia con otros colombianos, que me hace diferente a los venezolanos, peruanos, brasileros. Es un mito que compartimos a través de símbolos comunes. Otras creencias son lo que nos aglutinan en grupos. Y muchas veces esto es inherente a nuestras identidades y nos diferencia de otros. Y esas diferencias son las que generan esos roces que hacen que nosotros tengamos necesariamente que prevalecer sobre otras sociedades para poder mantenernos, así como lo vimos en los mapas, en esa geopolítica mundial. Sin embargo, entonces aquí cabe preguntarse si el Homo sapiens sapiens podría evolucionar hacia no tener cultura, y si la cultura es necesariamente bélica. Bueno, hasta aquí va un poco esta conversación de hoy sobre si el ser humano es inherentemente bélico. ¿Qué piensan ustedes a través de estos datos? Por favor, escriban algo por aquí para saber qué piensan, y les voy a dejar un pequeño texto en el que ahondo un poco más sobre esto. Gracias.